Hay historias que no necesitan monstruos para helarnos la sangre. Basta con mirar dentro de la mente humana. Edgar Allan Poe lo sabía mejor que nadie. En su relato Berenice, nos lleva a un mundo donde la obsesión se convierte en pesadilla. Egeos, un hombre marcado por la enfermedad y la locura, queda fascinado por un detalle tan mínimo y tan macabro que termina arrastrándolo a un destino aterrador. Esta no es una historia de amor, sino de obsesión, muerte y horror psicológico. Hoy conoceremos la oscura historia de Berenice. Mi historia comienza en una vieja casa, perdida entre colinas grises y bosques espesos. Allí crecí, rodeado de silencio, sombras y pensamientos que nunca supe cómo apagar. Desde niño, me encerraba en mí mismo. Mientras otros corrían libres por los jardines, yo prefería quedarme en la penumbra de la biblioteca, leyendo, soñando o simplemente mirando un punto fijo en la pared durante horas. Esa era mi naturaleza, no vivir las cosas, sino pensarlas, analizarlas, hasta que se volvían obsesiones. Vivía con mis padres y con mi prima Berenice. Ella, al contrario que yo, era pura vida. Corría ligera por los corredores, reía a carcajadas, y su belleza parecía encender cada rincón oscuro de la casa. Tenía los ojos más brillantes, los labios más rojos, y un cuerpo tan delicado que parecía hecho para quebrarse con un simple roce. Mientras yo me hundía en pensamientos enfermizos, ella era movimiento y resplandor. Pero con el tiempo, la desgracia cayó sobre ella. Una enfermedad extraña y cruel comenzó a devorarla poco a poco. Sus movimientos ágiles se volvieron torpes, su risa se apagó y en sus ojos empezó a instalarse un vacío inquietante. Lo que antes era vitalidad, ahora se transformaba en decadencia. Esa transformación me perturbaba, no porque dejara de quererla, sino porque despertaba en mí un sentimiento extraño, una mezcla de fascinación y horror. Yo la miraba y era como si un demonio interno me empujara a fijarme en detalles absurdos, en sus manos demasiado delgadas, en la palidez de su piel, en las sombras que crecían bajo sus ojos y sobre todo en su sonrisa. Esa sonrisa que todavía guardaba algo de vida, aunque todo lo demás en ella se marchitaba. Con el tiempo, Berenice cayó en un estado casi espectral. Caminaba como un fantasma por la casa, con pasos lentos y arrastrados, y parecía que ya no habitaba su propio cuerpo. A veces la sorprendía de pie en una esquina oscura, mirándome con una intensidad tan fría que me hacía estremecer. Y sin embargo, no podía apartar la vista de ella. Mi mente empezó a enfermar más de lo que ya estaba. Sufría de un trastorno extraño que me llevaba a obsesionarme con cosas pequeñas, insignificantes. Me detenía en un detalle y ya no podía pensar en otra cosa. Era como si todo el mundo desapareciera y lo único que quedara en mi cabeza fuera esa imagen. Podía pasar horas, incluso días, encerrado en una sola idea. Y lo peor es que lo sabía, pero no podía detenerlo. Fue entonces cuando apareció esa obsesión, la que marcó mi destino, la que me condenó. No ocurrió de golpe, sino en un instante casi casual. Una tarde oscura, mientras Berenice entraba en la biblioteca, me miró y por primera vez noté de verdad su sonrisa. No me fijé en sus labios, ni en la expresión de su rostro. No, lo que me atrapó fueron sus dientes. Dientes blancos, perfectos, alineados con una simetría casi irreal. En medio de su cuerpo marchito, de su rostro demacrado y de sus ojos apagados, aquellos dientes parecían brillar con una pureza monstruosa. Eran lo único intacto en ella, lo único que no había sido tocado por la enfermedad. Desde ese instante, mi mente quedó atrapada. No veía otra cosa que no fueran los dientes de Berenice. Cuando cerraba los ojos, allí estaban,
Cuando intentaba leer, las palabras se deformaban y formaban imágenes de dientes. En sueños eran ellos quienes me perseguían, y cada vez que ella sonreía, aunque fuera apenas, yo sentía una mezcla de deseo y espanto, como si un secreto prohibido se me estuviera revelando. Yo sabía que estaba perdiendo la cordura. Sabía que esa fijación era enfermiza, pero era más fuerte que yo. Los días pasaron y la salud de Berenice empeoró hasta el límite. Las criadas decían que no viviría mucho más. Su cuerpo se hundía en la cama, respiraba con dificultad, y en la casa se extendió una sensación de espera silenciosa, como si todos supiéramos que la muerte rondaba cerca. Y entonces llegó la noticia. Una mañana los sirvientes tocaron a la puerta de mi estudio con rostros pálidos. Berenice había muerto. La encontraron inmóvil en su cama, con los labios fríos y los ojos cerrados. La enfermedad, al fin, había terminado su trabajo. Recuerdo que no sentí dolor inmediato, más bien una especie de calma helada, pero esa calma duró poco, porque mi obsesión seguía viva. Aunque su cuerpo ya no respirara, yo no podía dejar de pensar en lo único que había quedado intacto: sus dientes, blancos, brillantes, eternos. La enterraron ese mismo día en el panteón familiar, entre oraciones y llantos. Yo no fui. Me encerré en mi estudio, temblando, luchando contra mis pensamientos, pero cuanto más trataba de huir de la idea, más fuerte volvía. Sus dientes, bajo la tierra, en la oscuridad, todavía perfectos, todavía míos, si me atrevía a reclamarlos. No recuerdo exactamente qué pasó después. Todo está cubierto por una niebla espesa, como si mi memoria se negara a mostrarme lo que hice. Solo sé que en algún momento de la noche me encontré caminando por los pasillos, con una linterna en la mano, y luego atravesando el jardín rumbo al panteón. El aire era helado, y cada paso resonaba como si alguien invisible me siguiera. Allí estaba el sepulcro de Berenice, allí descansaba ella, y allí mi obsesión alcanzó su punto final. Frente al sepulcro de Berenice me quedé inmóvil. La linterna temblaba en mi mano y la llama proyectaba sombras deformes sobre las paredes húmedas del panteón. El aire estaba cargado, casi irrespirable. Sentía que alguien me observaba desde la oscuridad, pero yo sabía que no había nadie allí, nadie vivo al menos. Mis pensamientos eran un torbellino. Una parte de mí gritaba que me fuera, que regresara a mi cuarto, que aquello era una locura. Pero la otra parte, la más fuerte, la más oscura, repetía una sola idea: los dientes. No recuerdo haber decidido nada. Mis manos actuaron por mí. De algún lugar conseguí herramientas. Un hierro, un pequeño estuche de cirujano que usaba en mis estudios. Y sin darme cuenta, estaba ya abriendo el ataúd. El crujido de la madera fue tan fuerte en el silencio que casi me desmayo. La tapa se levantó lentamente y el olor de la tierra húmeda y la descomposición reciente me golpeó como un puñetazo. Cerré los ojos un instante, respiré hondo y cuando los abrí, allí estaba ella, Berenice. Su rostro pálido, su cabello desordenado, sus párpados cerrados. Parecía dormida, como si en cualquier momento pudiera despertar y mirarme, y en medio de aquella visión macabra, lo único que brillaban eran ellos. Sus dientes. Tan blancos, tan perfectos, tan fuera de lugar en ese cuerpo que se marchitaba. Mi respiración se aceleró. La linterna caía en un ángulo extraño y la llama parecía encender esa sonrisa apagada. Sentí una corriente eléctrica recorrerme el cuerpo. Yo sabía lo que iba a hacer y lo peor era que ya no podía detenerme. El resto es confuso. Recuerdo el sonido del metal contra el hueso. Recuerdo el sudor resbalando por mi frente. Recuerdo mis manos temblando mientras trabajaba en la penumbra como un cirujano demente. Recuerdo también que, por un instante,
me pareció escuchar un gemido ahogado, un leve movimiento bajo el cuerpo inmóvil, pero no me detuve. No quería detenerme. Cuando terminé, me encontré de pie, jadeando, con un pequeño estuche en las manos. Dentro, perfectamente alineados, estaban los dientes de Berenice. Brillaban como joyas, como si fueran el tesoro más valioso del mundo. Mi mente enloquecida los veía como un premio, una victoria, un trofeo robado a la muerte. Después de eso, mi memoria se vuelve un vacío. No sé cómo regresé a la casa ni cuánto tiempo pasó, solo sé que me desperté en mi estudio, desplomado en el sillón, con la ropa manchada y la linterna apagada a un lado. El sol de la mañana entraba débilmente por las ventanas y mi cuerpo temblaba como si hubiera pasado por una fiebre terrible. Al principio pensé que todo había sido un sueño. Sí, un delirio de mi mente enferma, pero entonces miré la tabla. Allí estaba el estuche, abierto, y dentro, uno a uno, perfectamente acomodados, los dientes. Un escalofrío me recorrió. Ya no eran un objeto de fascinación, ahora eran una prueba. El silencio en mi estudio era insoportable. Solo se escuchaba mi respiración entrecortada y el golpeteo frenético de mi corazón. Frente a mí, sobre la mesa, seguía abierto el estuche. Los dientes de Berenice, alineados como si fueran un juego macabro, me miraban con su brillo cruel. Intenté cerrar la caja, apartarla, esconderla, pero cada vez que acercaba la mano, me temblaba tanto que no lograba tocarla. Era como si aquellos dientes me rechazaran, como si fueran objetos prohibidos que ardían al contacto. Mi mente se llenó de imágenes confusas, yo caminando por el jardín en plena noche, el crujido de la madera al abrir el ataúd, los ojos cerrados de Berenice, y luego ese gemido, aquel suspiro ahogado que escuché mientras trabajaba en su boca. Un sonido que me perseguía, que se repetía una y otra vez en mi cabeza. Ya no podía engañarme, no había sido mi imaginación, ella estaba viva y yo la había profanado. Un golpe en la puerta me hizo dar un salto. Los criados pedían hablar conmigo, querían saber qué hacer con la señora, cómo atenderla después de lo ocurrido. Yo no contesté. No podía. La vergüenza y el horror me paralizaban. Si me veían, si sospechaban lo que había hecho, todo terminaría. Las horas pasaron lentas. Afuera, la casa se llenaba de murmullos, de llantos contenidos, de pasos apresurados. Dentro de mi estudio solo había oscuridad y el brillo enfermizo de los dientes. El mundo entero parecía reducirse a esa pequeña caja sobre la mesa. De repente, escuché un grito. Venía del pasillo. Después, más voces, confusas, aterradas. Abrí la puerta apenas un resquicio y vi a los criados corriendo señalando hacia los cuartos superiores. Me acerqué con paso inseguro, temiendo lo peor. En la habitación de Berenice reinaba el caos. 2 mujeres trataban de sujetarla en la cama mientras ella se retorcía, gritando con una voz desgarradora. Su rostro estaba desfigurado por el dolor y de su boca, abierta en un alarido, brotaba sangre. El médico de la familia intentaba calmarla, pero era inútil. La escena era insoportable. Y entonces lo vi. Cuando abrió la boca, cuando su grito llenó la habitación, me enfrenté con el vacío oscuro de sus encías. Sus dientes ya no estaban, solo quedaban las marcas, las heridas sangrantes, la ausencia. Tuve que taparme la boca para no gritar. Sentí que todo el mundo giraba alrededor mío. Nadie más en esa habitación sabía la verdad. Nadie más entendía lo que veía. Pero yo sí, yo sabía dónde estaban sus dientes. En mi estudio, en esa caja maldita.
El médico murmuraba algo sobre un colapso nervioso, sobre el trauma de haber sido enterrada viva. Los criados lloraban, horrorizados. Nadie sospechaba que la verdadera causa estaba frente a sus ojos. Yo, en cambio, solo quería huir, correr lejos, perderme para siempre. Pero no lo hice. Regresé a mi estudio, cerré la puerta con llave y me desplomé en el suelo. Mis manos temblaban, mi frente estaba empapada de sudor, y aún así no podía dejar de mirar la caja. Era como un imán, como si dentro de ella estuviera mi condena y al mismo tiempo mi única salvación. La abrí de nuevo. Los dientes seguían ahí, brillando con frialdad, pero ahora ya no eran perfectos. La sangre los manchaba y en algunos todavía quedaban fragmentos de carne, recuerdo espantoso de lo que había hecho. Me tapé los oídos, intentando bloquear los gritos que venían de la habitación de Berenice, pero en mi mente se escuchaban aún más fuertes. Cada alarido era como un martillazo, y cada martillazo se transformaba en una sola palabra: culpable. No sé cuánto tiempo pasó. La noción de las horas se borró por completo. Lo único que recuerdo es que en medio de esa locura empecé a reír, sí, a reír como un demente, porque entendí la verdad. Nunca había amado a Berenice. Lo que había amado eran sus dientes, y ahora que los tenía, nada más importaba. Pero esa risa no duró mucho, porque de pronto la puerta de mi estudio empezó a golpearse. Los criados gritaban mi nombre, exigían entrar, decían que la señora estaba muriendo, que necesitaban mi ayuda. Yo no contestaba, no podía, solo me aferraba a la caja, como si fuera lo único que podía protegerme. Los golpes se hicieron más fuertes, la cerradura cedió, la puerta se abrió de golpe y varios criados entraron. Me encontraron en el suelo, con la mirada perdida y las manos ensangrentadas, rodeado del estuche abierto. Uno de ellos lo vio, gritó. Los demás se quedaron paralizados, horrorizados. Ahí, sobre la mesa, estaban los dientes. No pudieron entenderlo de inmediato, pero las piezas encajaron rápido. Recuerdo los rostros de repulsión, de miedo, de furia. Recuerdo cómo me sujetaron, cómo intentaron arrebatarme la caja. Yo me resistí, grité, pataleé como un animal atrapado. No quería soltarlos, no podía. Después todo se volvió confuso. Voces lejanas, pasos apresurados, la casa entera en caos. El médico diciendo que yo había perdido la razón. Los criados llorando, santicuándose, murmurando palabras contra el mal. Lo último que vi antes de que me encerraran fue a Berenice. La trajeron hasta la puerta del estudio. Sus ojos abiertos como platos me miraban con un horror absoluto. Su boca destrozada y sangrante intentaba formar palabras que nunca llegaron a salir. Y yo entendí que aunque siguiera viva, yo la había matado en vida. Le había robado algo que jamás podría recuperar. Desde entonces vivo encerrado en estas 4 paredes. La caja desapareció. Nadie quiso conservarla. Pero yo no necesito verla para recordarla. Cada noche, cuando cierro los ojos, los dientes vuelven a mí, blancos, brillantes, flotando en la oscuridad, y detrás de ellos siempre está ella, Berenice, la mujer a la que amé, la mujer a la que destruí, la mujer que nunca dejará de mirarme en mis pesadillas. Y así termina mi historia, una historia de obsesión, locura y condena eterna. Así termina la historia de Berenice, un relato que nos recuerda que, a veces, el verdadero terror no está en lo sobrenatural, sino en la mente obsesionada de un hombre capaz de convertir la belleza en un motivo de locura. Edgar Allan Poe nos muestra que la frontera entre el amor y la destrucción puede ser tan delgada como el filo de un escalpelo. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho si, al abrir la caja, hubieras encontrado los dientes?